La Orden de los Caballeros Teutónicos. Los Caballeros Teutónicos, oficialmente conocidos como la Orden de los Caballeros de Cristo del Hospital Alemán de Santa María en Jerusalén, fueron una orden militar cristiana fundada en 1190. Su origen se remonta a la Tercera Cruzada, cuando un grupo de cruzados alemanes estableció un hospital en Acre para atender a los peregrinos y soldados heridos. Este hospital fue el germen de lo que más tarde se convertiría en una orden religiosa y militar. Inicialmente, la orden se dedicó a la atención hospitalaria, siguiendo los pasos de otras órdenes como los hospitalarios. Sin embargo, a medida que la cruzada avanzaba y la situación en Tierra Santa se volvía más conflictiva, los teutónicos asumieron un papel militar más prominente. En 1198, la orden fue reconocida oficialmente como una orden militar por el Papa Inocencio III, lo que permitió a sus miembros portar armas y participar en combates para defender la fe cristiana. El distintivo hábito de los caballeros teutónicos consistía en una túnica blanca con una cruz negra, simbolizando su origen alemán y su compromiso con la causa cristiana. Su lema, Helfen, Wehren, Heilen, ayudar, defender, curar, reflejaba su misión dual de asistencia médica y defensa militar. Esta combinación de roles hospitalarios y militares les otorgó una reputación de seriedad y devoción, atrayendo a muchos nobles y guerreros alemanes a sus filas. Con el tiempo, la orden expandió sus actividades más allá de Tierra Santa, trasladando su foco a Europa del Este. Allí, los caballeros teutónicos emprendieron campañas de cristianización y conquista en Prusia y los estados bálticos, estableciendo un estado monástico militar que jugaría un papel crucial en la historia de la región. Esta transición de una pequeña orden hospitalaria a un poderoso estado militar subraya la adaptabilidad y el impacto duradero de los caballeros teutónicos en la historia medieval europea. Estructura y organización de los caballeros teutónicos. La estructura y organización de los caballeros teutónicos fueron fundamentales para su funcionamiento eficaz tanto como orden religiosa como entidad militar. La orden estaba encabezada por el Gran Maestre, la máxima autoridad, quien era elegido de por vida y responsable de tomar las decisiones estratégicas y administrativas más importantes. El Gran Maestre residía inicialmente en Acre y luego en Prusia, una vez que la orden trasladó su base de operaciones a Europa del Este. Bajo el Gran Maestre se encontraba el Gran Comendador, quien actuaba como segundo al mando y asistía al Gran Maestre en sus deberes. Este puesto era crucial, ya que el Gran Comendador manejaba los asuntos cotidianos de la orden y asumía el mando en ausencia del Gran Maestre. Además, el mariscal era responsable de las fuerzas militares, supervisando la formación, equipamiento y despliegue de los caballeros en campañas bélicas. El tesorero se encargaba de las finanzas, administrando los ingresos de las vastas propiedades y recursos de la orden. La orden se dividía en bailíos y comendadores, quienes gestionaban las diversas provincias y encomiendas, unidades administrativas y territoriales, respectivamente. Cada encomienda estaba dirigida por un comendador local, que tenía autoridad sobre los caballeros, sargentos y otros miembros en su jurisdicción. Las encomiendas eran autosuficientes y generaban ingresos a través de la agricultura, el comercio y las donaciones. Esta estructura jerárquica aseguraba un control efectivo y una gestión eficiente de los recursos y territorios de la orden. Los miembros de la orden se dividían en hermanos caballeros, hermanos sargentos y hermanos capellanes. Los hermanos caballeros eran nobles que tomaban votos de pobreza, castidad y obediencia, y servían como la fuerza militar principal. Los hermanos sargentos, de origen social más humilde, servían en roles de apoyo militar y administrativo. Los hermanos capellanes eran sacerdotes que proporcionaban servicios religiosos y atendían las necesidades espirituales de la orden. Esta división del trabajo permitía a los caballeros teutónicos operar con eficacia tanto en el campo de batalla como en sus actividades administrativas y religiosas. Riqueza y poder. La riqueza y el poder económico de los caballeros teutónicos fueron cruciales para su capacidad de operar como una formidable fuerza militar y una organización religiosa influyente. Desde su fundación, la orden recibió generosas donaciones de tierras, dinero y bienes de nobles y reyes que buscaban apoyar las cruzadas y la expansión cristiana. Estas tierras, repartidas por toda Europa y especialmente concentradas en Alemania y el Báltico, se convirtieron en la base económica de la orden. Las encomiendas, unidades administrativas y productivas de la orden, generaban ingresos a través de la agricultura, la ganadería y el comercio, creando una sólida red económica que sustentaba sus actividades militares y caritativas. La orden también se destacó por su capacidad de gestionar y expandir su riqueza a través de un sistema financiero avanzado. Los caballeros teutónicos ofrecían servicios bancarios similares a los de los templarios, incluyendo depósitos y transferencias de dinero.
Este sistema financiero no solo facilitaba las transacciones seguras para los peregrinos y comerciantes, sino que también permitía a la orden prestar dinero a reyes y nobles, consolidando así su influencia política. Además, la orden tenía un control efectivo sobre el comercio en sus territorios, especialmente en el mar Báltico, donde gestionaban el comercio de ámbar, grano y otros productos, fortaleciendo aún más su posición económica. El poder económico de los caballeros teutónicos se reflejaba en su capacidad para construir y mantener una red de impresionantes fortificaciones y castillos, que no solo servían como centros militares, sino también como símbolos de su poder y autoridad. Estos castillos, como el famoso castillo de Marienburgo, Malbork, eran no solo estructuras defensivas, sino también centros administrativos y residencias de alto estatus. La acumulación de riqueza y el control sobre vastos territorios permitieron a los caballeros teutónicos sostener campañas militares prolongadas y defender eficazmente sus dominios, consolidando su influencia en la región del Báltico y más allá. Mitos y leyendas de los caballeros teutónicos. La historia de los caballeros teutónicos está rodeada de una rica tradición de mitos y leyendas que han capturado la imaginación popular durante siglos. Estos relatos a menudo mezclan hechos históricos con ficción, creando una imagen de misterio y romanticismo en torno a la orden. Uno de los mitos más persistentes es el de su supuesta búsqueda y custodia de reliquias sagradas. Similar a los caballeros templarios, se ha especulado que los teutónicos pudieron haber tenido en su posesión objetos de gran valor religioso, como el Santo Grial o fragmentos de la Vera Cruz. Aunque no hay evidencia histórica que respalde estas afirmaciones, la idea de que los caballeros protegían secretos sagrados ha sido un tema recurrente en la literatura y el cine. Otro mito popular es la supuesta participación de los caballeros teutónicos en prácticas esotéricas y ocultistas. Algunos relatos sugieren que la orden tenía conocimientos místicos y alquímicos que habían adquirido durante sus campañas en Tierra Santa y Europa del Este. Estos mitos a menudo describen a los caballeros como guardianes de antiguos saberes y rituales secretos, que transmitían de generación en generación dentro de la orden. Aunque estas historias carecen de base histórica, han contribuido a la imagen de los teutónicos como una orden envuelta en secretos y misterios, similar a otras organizaciones esotéricas. La leyenda de la fortaleza de Marienburgo, Malbork, es otro ejemplo notable. Este castillo, una de las estructuras góticas más grandes de Europa, ha sido el centro de numerosas historias de fantasmas y tesoros escondidos. Según algunas leyendas, los caballeros escondieron vastas riquezas dentro de los muros del castillo antes de su eventual declive. Los rumores de túneles secretos y cámaras ocultas llenas de oro y artefactos sagrados han alimentado la búsqueda de tesoros y las expediciones arqueológicas, aunque hasta ahora no se ha encontrado ningún tesoro significativo. Finalmente, el mito de la invencibilidad y la ferocidad en combate de los caballeros teutónicos ha sido perpetuado a lo largo de los siglos. Relatos medievales y posteriores describen a los caballeros como guerreros implacables y altamente disciplinados, capaces de realizar hazañas heroicas en el campo de batalla. Aunque la realidad histórica muestra que los teutónicos, como cualquier otro ejército, tuvieron tanto victorias como derrotas, la leyenda de su invencibilidad ha contribuido a la percepción de la orden como una fuerza formidable y temida en la Europa medieval. Estos mitos y leyendas, aunque no siempre basados en hechos, han ayudado a mantener viva la fascinación por los caballeros teutónicos y su legado en la cultura popular. Caída y persecución de los caballeros teutónicos. La caída de los caballeros teutónicos fue un proceso gradual marcado por una serie de conflictos y pérdidas territoriales que debilitaron significativamente a la orden. Uno de los eventos más cruciales en este declive fue la batalla de Grunwald, Tannenberg, en 1410, donde las fuerzas combinadas del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania infligieron una derrota devastadora a los teutónicos. Esta batalla no solo marcó el fin de la supremacía militar de la orden en la región, sino que también socavó su moral y prestigio. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse, la orden nunca volvió a alcanzar el poder y la influencia que había tenido anteriormente. Tras la batalla de Grunwald, los caballeros teutónicos enfrentaron una serie de conflictos internos y externos que contribuyeron a su declive. Las guerras civiles y las luchas de poder dentro de la orden debilitaron aún más su estructura. Además, la presión constante de los estados vecinos, especialmente Polonia y Lituania, continuó erosionando sus territorios y recursos. En 1466, la Paz de Torun, segundo Tratado de Torun, obligó a la orden a ceder gran parte de su territorio al Reino de Polonia, convirtiendo a la parte restante en un feudo polaco conocido como el Ducado de Prusia. Esta pérdida territorial marcó un punto de inflexión en la historia de los teutónicos, ya que su poder y autonomía fueron severamente restringidos. La Reforma protestante en el siglo XVI presentó otro desafío significativo para los caballeros teutónicos.
En 1525, el gran maestre Alberto de Brandeburgo-Ansbach, influenciado por las ideas de la Reforma, secularizó la orden y se convirtió al luteranismo. Declaró el fin de la orden como entidad religiosa y transformó el ducado de Prusia en un estado laico bajo su gobierno, con él mismo como duque. Este acto de secularización disolvió efectivamente la estructura religiosa de la orden y marcó su fin como una fuerza militar religiosa. Aunque algunos remanentes de la orden continuaron existiendo en otros territorios, su poder y prestigio habían desaparecido. En los siglos posteriores, la orden sobrevivió en una forma reducida y principalmente ceremonial, con una presencia más simbólica que militar o política. A pesar de su declive, el legado de los caballeros teutónicos perduró a través de su impacto cultural y arquitectónico, así como en la historiografía y la memoria popular. La historia de su ascenso y caída sirve como un recordatorio de los cambios dinámicos en el poder y la política en la Europa medieval, y la orden sigue siendo un tema de gran interés y estudio hasta el día de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lamento el tiempo ausente, pero he tenido unos problemas personales y de tiempo ya que estudio. Próximamente un vídeo sobre otra orden. Suscríbete y dale like al vídeo. Hasta pronto.